Continuando con la serie de videos de transformadores, vamos a hacer un ejercicio donde encontremos los valores del modelo, los parámetros del modelo, la eficiencia y regulación de un transformador para un punto de carga o para una impedancia de carga. Entonces tenemos el siguiente problema: un transformador de 25 kVA de tensión nominal 2400 a 240. Se realizan los ensayos de vacío y cortocircuito obteniendo los siguientes valores: tensión de vacío 240, corriente de vacío 1.6 A, potencia de vacío 114 vatios. La tensión, recuerden que la prueba de vacío se realiza a tensión nominal, es decir, que la prueba de vacío se realizó por el lado de baja tensión. La prueba de cortocircuito, 55 voltios, 10.4 amperios y 360 vatios. Si realizamos el cálculo de la corriente de alta y de baja, nos vamos a dar cuenta que la prueba de cortocircuito se realizó por el lado de alta tensión, que es el que da la corriente nominal de 10.4 amperes. Pero los invito a realizar el cálculo para comprobar lo que estamos diciendo. ¿Qué se pide? El modelo en unidades físicas y en por unidad. Eficiencia y regulación si se conecta a una fuente de 2400 voltios, es decir, que lo vamos a alimentar por el lado de alta tensión, con una carga que consume la mitad de la corriente nominal, es decir, la corriente en por unidad es 0,5, con un factor de 0,8 en atraso. Recuerden que el factor de potencia en atraso significa que el modelo de la carga es RL. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Lo primero que tengo que tener en cuenta es el modelo del transformador. Como tengo mis dos pruebas, puedo realizar un modelo L. Pero vamos a tener que unos parámetros están referidos al lado de la prueba, vacío al lado de baja, mientras que cortocircuito al lado de alta. Entonces, para dar el modelo equivalente, debo referirlo a uno de los dos lados. Entonces, con esto en mente, tengo las ecuaciones de vacío para el cálculo de la resistencia, de la potencia aparente y obviamente de la reactancia de vacío. Y tengo los cálculos de cortocircuito, las ecuaciones de cortocircuito que me dan los valores de R y de X. Entonces, como tengo los valores de las pruebas, puedo calcular cuánto vale ZCC en ohmios, cuánto vale RM, cuánto vale XM, y puedo hacer el cálculo del paralelo entre RM y XM, obteniendo esos valores en ohmios. Para calcular los modelos en por unidad tengo que calcular las bases. Las bases, recuerden que se calculan como la tensión al cuadrado, bien sea de alta o de baja, entre la potencia del transformador. Entonces, ¿dónde voy a aplicar cada base? ¿Dónde realicé cada prueba? Dijimos que la prueba de vacío se realizó en baja tensión y la prueba de cortocircuito en alta tensión. Es decir, voy a dividir Z de cortocircuito entre la base de alta tensión, mientras que los parámetros de vacío en la impedancia de baja tensión. Eso nos daría los parámetros en por unidad que tenemos en la lámina. Entonces, de esa manera yo puedo construir mi modelo en por unidad del transformador, donde tengo la rama serie y la rama paralelo, bien sea de forma separada o el paralelo directamente. Eso me va a permitir poder utilizar el modelo para el cálculo de eficiencia y regulación, que es este, donde utilizamos el paralelo directamente y no los valores de RM y XM. Y para ZCC utilizamos el valor que tenemos. Tenemos que precisar la carga. La carga nos dice que consume la mitad de la corriente a factor de potencia 0,8 en atraso. Entonces, para tal fin, nosotros podemos calcular la eficiencia con la fórmula de eficiencia y la fórmula de regulación, para lo cual tengo que calcular las dos corrientes, o específicamente I2, puesto que B1 ya la conozco. Entonces, para calcular la Z de la carga es simplemente el inverso de la potencia conjugada. Y la potencia conjugada la puedo sacar del valor, que es 0.5, pues que la carga consume la mitad de la corriente, por el arco coseno del factor de potencia, y eso me define el ángulo de la carga. Entonces, de esta manera puedo calcular directamente la carga en por unidad.
Teniendo el modelo del transformador, simplemente es resolver las dos mallas o utilizar las dos expresiones que vimos en la lámina pasada y calcular la eficiencia y la regulación. En este caso, la eficiencia nos estaría dando 97.954% y la regulación 1.1330%. Entonces, con esto hemos visto cómo realizar un ejercicio de cálculo de modelo, cálculo de eficiencia y regulación para una carga definida en potencia. Gracias por su atención.